Pensar un mundo donde todos fueran como el Joker no implica imaginar un planeta lleno de criminales pintados, sino un ecosistema mental gobernado por la misma lógica que atraviesa al personaje desde la broma asesina. La idea de que la identidad es una construcción frágil sostenida por acuerdos sociales artificiales. El Joker no cree en el mal ni en el bien como categorías estables, cree en el colapso. En un mundo así, la moral deja de ser una brújula y se convierte en un chiste interno que cada individuo reescribe según su conveniencia. La violencia no aparece como ruptura del orden, sino como lenguaje cotidiano, como forma legítima de expresión emocional. No se trata de caos permanente, sino de una normalización de quiebre, un estado donde nadie espera coherencia del otro, porque nadie se la exige a sí mismo. La risa, en ese contexto, no es alegría, sino anestesia frente al vacío de sentido. Desde una perspectiva psicológica, el Joker funciona como una identidad construida para negar la responsabilidad personal. En Arkham Asylum, una casa seria en un planeta serio, esta negación se vuelve explícita. El personaje redefine su personalidad día a día, evitando cualquier forma de continuidad interna. Si todos fueran como él, viviríamos en una sociedad sin memoria emocional. El pasado no operaría como aprendizaje ni culpa, sino como material descartable. La disociación dejaría de ser una respuesta extrema al trauma para convertirse en norma cultural. Nadie se haría cargo de las consecuencias porque el yo que actuó ayer ya no existe hoy. En ese mundo, la ética no se discute, se evapora. No porque todos sean crueles, sino porque nadie se reconoce como agente estable de sus propios actos. El crimen deja de ser transgresión y pasa a ser rutina sin peso simbólico. El Joker no busca destruir el sistema para reemplazarlo, busca demostrar que nunca tuvo cimientos reales. Esa pulsión atraviesa muerte en la familia, donde su obsesión no es matar, sino desarmar los vínculos que sostienen identidades ajenas. En un mundo poblado por Jokers, las relaciones humanas serían inherentemente instrumentales. El otro no es sujeto, sino escenario. El afecto se vuelve una forma sofisticada de manipulación y el amor una amenaza a la libertad absoluta del individuo. La empatía no desaparece, pero se convierte en una herramienta estratégica, no en un valor. Cada interacción es una performance donde nadie revela su vulnerabilidad real, porque hacerlo implicaría aceptar límites. La sociedad se sostiene paradójicamente, no por confianza, sino por una desconfianza compartida que se asume como regla básica de convivencia. Uno de los rasgos más inquietantes del Joker es su compulsión a probar que cualquiera puede romperse. En la broma asesina, esa idea se formula como un experimento moral. Un mal día basta para desmontar cualquier ética. En un mundo donde todos piensan así, la crueldad adquiere una justificación preventiva. Hacer daño primero se vuelve una forma de autoprotección psicológica. Nadie espera compasión, por lo tanto, nadie se siente obligado a ofrecerla. La violencia no es placer puro, sino una manera de confirmar que el mundo sigue siendo absurdo y por ende controlable. El control no se ejerce construyendo, sino desestabilizándolo. Gobernar sería sinónimo de desorden calculado y el poder, la capacidad de demostrar que ninguna norma es intocable. Culturalmente, una sociedad jokerizada viviría en un estado permanente de ironía. Nada podría tomarse en serio sin exponerse al ridículo. El compromiso, la coherencia y la constancia serían vistas como debilidades peligrosas. Esta lógica aparece reiteradamente en las etapas de Grant Morrison, donde el Joker encarna la idea de un agente cultural que se adapta al tono de cada época para desarmarla desde dentro. Si todos compartieran esa plasticidad extrema, la cultura dejaría de producir sentido duradero. El arte no buscaría trascender, sino provocar reacciones inmediatas. La política sería puro espectáculo, no por sí mismo, sino porque nadie cree realmente en la posibilidad de un proyecto común. El futuro no se planifica, se sabotea antes de que pueda decepcionar. En términos de identidad, el Joker representa la negación del yo como núcleo estable. No hay esencia, solo máscaras funcionales. En Endgame, esta idea se radicaliza al sugerir una presencia casi arquetípica, más cercana a una función que a una persona. Un mundo lleno de Jokers sería un mundo sin procesos de individuación reales. La identidad se vuelve líquida, intercambiable, descartable. Esto genera una ilusión de libertad total, pero al costo de una angustia constante. Si nada me define, nada me sostiene. La risa compulsiva del Joker no es celebración, es defensa frente a esa intemperie psíquica. Multiplicada a escala social, esa defensa se convierte en norma. Reír antes de que el vacío se note. Moralmente, el Joker no actúa desde el nihilismo pasivo, sino desde una ética invertida. La coherencia es el enemigo.
En El Caballero Oscuro Regresa, más como contraste que como origen, se evidencia qué sucede cuando esa lógica choca con alguien que sí cree en límites autoimpuestos. En un mundo sin esa tensión, la moral no colapsa por exceso de maldad, sino por falta de fricción. Si todos aceptan que todo es un chiste, nadie discute las reglas porque nadie cree que valga la pena hacerlo. El resultado no es anarquía explosiva, sino una calma inquietante donde el horror pierde impacto por saturación. La culpa desaparece, pero también la redención. El Joker suele presentarse como enemigo del orden, pero en realidad necesita que exista para poder burlarse de él. En una sociedad compuesta solo por Jokers, esa dialéctica se rompe. Sin un Batman simbólico, una figura que encarne límite, responsabilidad o sacrificio, el Joker pierde su espejo. Esto genera un vacío existencial colectivo. La transgresión deja de tener sentido cuando no hay norma que romper. Paradójicamente, el mundo se vuelve monótono. La locura, sin contraste, se institucionaliza. El exceso se vuelve aburrido. La risa se automatiza. El caos, sin resistencia, se estanca. Desde el punto de vista del trauma, el Joker representa una respuesta extrema. Transformar el dolor en espectáculo para no volver a sentirlo. En Joker, el abogado del diablo, se insinúa esta lógica de externalizar la culpa y el sufrimiento. Si toda una sociedad adoptara esa estrategia, el trauma no se procesaría, se reciclaría. Cada acto violento funcionaría como descarga momentánea, nunca como elaboración. El dolor no se cura, se transmite. El mundo se convierte en una cadena de heridas abiertas que nadie intenta cerrar porque hacerlo implicaría detener la función, apagar el ruido y enfrentarse al silencio. Entonces, un mundo donde todos fueran como el Joker no sería un infierno en llamas constantes, sino algo más inquietante. Un lugar donde nada importa lo suficiente como para doler, pero tampoco lo suficiente como para salvarse. Un mundo sin héroes, no por derrota, sino por renuncia. Donde la libertad absoluta se confunde con abandono emocional y la risa tapa una incapacidad colectiva de asumir responsabilidad. El Joker funciona porque es excepción, porque tensiona un sistema que todavía cree en algo. Convertirlo en norma no libera, vacía, y esa es quizás la broma final. En un mundo donde todos operan bajo la lógica del Joker, la noción de responsabilidad colectiva se vuelve imposible. No porque nadie entienda las consecuencias de sus actos, sino porque asumirlas implicaría aceptar continuidad entre acción y sujeto. El Joker siempre rompe esa línea. En la broma asesina, su insistencia en el mal día funciona como excusa estructural. No soy responsable, soy resultado. Si todos piensan así, la sociedad se llena de defectos sin causas reconocidas. Los desastres ocurren, pero nadie se siente autor. Esto genera una cultura donde pedir explicaciones es visto como ingenuidad moral. La justicia no fracasa por corrupción, sino por irrelevancia. Juzgar a alguien que no se reconoce como el mismo que actuó carece de sentido. El castigo deja de corregir o disuadir, solo entretiene momentáneamente. Psicológicamente, este mundo estaría atravesado por una ansiedad constante, aunque rara vez nombrada. La risa jokeriana no elimina el miedo, lo desplaza. En Arkham Asylum, esa risa funciona como ruido mental, una sobreestimulación que impide el pensamiento introspectivo. Multiplicada socialmente, esta lógica produce individuos incapaces de detenerse a reflexionar sin sentir vértigo. El silencio se vuelve amenaza, la introspección un riesgo. Nadie quiere preguntarse quién es porque la respuesta podría exigir límites. Así, la compulsión reemplaza al deseo. Se actúa no por querer algo, sino por no soportar la quietud. El mundo se mueve todo el tiempo, no por progreso, sino por pánico a detenerse. La ética jokeriana también altera profundamente la relación con el sufrimiento ajeno. El Joker no ignora el dolor del otro, lo entiende perfectamente. Justamente por eso lo utiliza. En Muerte en la Familia, el sufrimiento es un mensaje, una demostración. En una sociedad así, la crueldad no surge de la falta de empatía, sino de su perversión. Comprender al otro sirve para lastimarlo mejor. Esto genera un clima social donde la vulnerabilidad es suicida. Mostrar dolor equivale a ofrecer munición. El resultado no es una comunidad endurecida, sino una comunidad hiperactuada, donde todos fingen invulnerabilidad mientras acumulan heridas que jamás se comparten. Culturalmente, la memoria histórica sería uno de los primeros elementos en erosionarse. El Joker vive en un presente perpetuo, reescribiendo su origen cada vez que puede. En Batman, White Knight, como contraste, se muestra qué ocurre cuando esa narrativa se disputa. Pero en un mundo solo de Jokers, no hay disputa, hay borrado. Las tragedias del pasado no se recuerdan para aprender, sino para reutilizarse como chistes o provocaciones. La historia pierde su función pedagógica y se convierte en archivo estético. Todo puede repetirse porque nada se internaliza. El horror deja de ser advertencia y pasa a ser repertorio. La política en este contexto no sería autoritaria ni democrática en sentido clásico.
sino profundamente performativa. El Joker no busca gobernar de forma estable, busca exponer fragilidad del poder. En Endgame, su enfrentamiento no es por control duradero, sino por humillación del sistema. Si todos comparten esa lógica, el liderazgo se vuelve efímero y teatral. Los líderes no prometen futuro, prometen impacto. No se los sigue por convicción, sino por curiosidad. El poder dura lo que dura el efecto sorpresa. Esto genera una rotación constante de figuras sin proyecto, donde nadie espera coherencia y nadie la exige. Desde el punto de vista del deseo, el Joker encarna una paradoja. Parece libre de ataduras, pero está esclavizado a su propia compulsión de probar que nada importa. En El hombre que ríe, esa obsesión temprana ya se insinúa. En una sociedad compuesta por Jokers, el deseo auténtico se vuelve sospechoso. Querer algo de verdad implica exponerse a la pérdida. Por eso, el deseo se reemplaza por impulsos breves, intensos y descartables. No se ama, se consume. No se construye, se experimenta. La satisfacción nunca es duradera, porque durar sería comprometerse. La violencia, lejos de escalar indefinidamente, termina banalizándose. El Joker necesita impacto emocional. Cuando todo es extremo, nada lo es. En un mundo así, la violencia pierde su capacidad de shock y se transforma en ruido de fondo. Esto no la vuelve menos dañina, sino más insidiosa. El daño se normaliza, se internaliza, se espera. Nadie huye del peligro porque el peligro es el entorno. La supervivencia no depende de evitar el trauma, sino de aprender a reírse de él antes de que te destruya. Paradójicamente, este mundo sería profundamente conservador en lo psicológico. Aunque parezca caótico, todo tiende a mantenerse igual. Sin ideales, sin proyectos, sin culpa ni esperanza. No hay motor real de cambio. El Joker no cree en el progreso, cree en el ciclo. En la broma asesina, todo vuelve al punto inicial. Una sociedad de Jokers vive atrapada en ese bucle. Repetir, provocar, destruir, reír. El cambio auténtico requiere creer que algo puede ser mejor. Y esa creencia es justamente lo que el Joker ridiculiza. La ausencia de figuras que encarnen el límite, no como imposición externa, sino como decisión interna, genera una orfandad simbólica. El Joker necesita al Batman porque Batman representa la pregunta que el Joker evita. ¿Hasta dónde soy responsable de lo que hago? Sin esa pregunta, la humanidad se diluye. Un mundo de Jokers no elimina el sufrimiento, elimina el lenguaje para hablar de él. Y cuando el dolor no puede nombrarse, solo puede actuarse. Tal vez la conclusión más incómoda es esta. Un mundo donde todos fueran como el Joker no sería una explosión constante de locura, sino una lenta evaporación de sentido. No habría grandes villanos ni grandes héroes, solo individuos huyendo de sí mismos a través del espectáculo, la ironía y la destrucción simbólica. El Joker funciona como advertencia precisamente porque no es modelo. Convertirlo en norma no revela una verdad liberadora sobre la condición humana, sino su versión más agotada. Aquella que, para no enfrentar el dolor de existir, prefiere reír mientras todo se vacía.